Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aurrasur, de nuestra Junta Directiva, de nuestra Presidencia Ejecutiva, la doctora Lilian Mesarango, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal o capacitación con enfoque en gestión comercial y de mercadeo que hemos llamado Prepárate para abordar contactos comerciales. Los contactos comerciales representan clientes potenciales y relacionamiento para las empresas. De ahí que generar una primera buena impresión y gestionar las relaciones con los mismos marca el inicio de una correcta relación comercial. Nuestro objetivo como Cámara de Comercio en la mañana de hoy con ustedes es ayudarles a nuestros empresarios y comerciantes a desarrollar competencias para abordar contactos comerciales que generen una buena negociación. Vamos a hablar entonces sobre los aspectos a tener en cuenta antes de participar en un evento comercial o tener algún tipo de contacto comercial, eh, sobre la preparación que debemos hacer de la empresa o negocio, los elementos de publicidad, cómo apoyar la gestión comercial, cuál es el tipo de cliente que vamos a impactar, qué debemos hacer durante el evento o el proceso comercial, los prospectos de clientes, la presentación y descripción de los productos, los canales de pago, el manejo de objeciones y después del evento o el contacto comercial, cuál es la gestión que debemos hacer con esas bases de datos que quedamos. Quiero contarles que esta capacitación asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021. Tiene una duración de 2 horas y media que dividimos en dos momentos. En esta primera parte, en esta capacitación asesoría que tiene una duración de 1 hora y media, lo que vamos a hacer es contextualizarlos de manera general sobre este tema comercial y posteriormente los empresarios que deseen pueden tener una asesoría individual de 1 hora. Quiero invitarlos a que estén participando permanentemente en este programa. Estamos tratando diferentes temáticas que hemos eh, identificado que son de mucho interés para ustedes, como es todo el tema de gestión financiera, gestión laboral, productividad, marketing digital. Entonces los invitamos a que visiten nuestra página web. Ahí encuentran toda la programación del mes de octubre y hagan sus inscripciones. Igualmente, mientras vamos desarrollando el tema, yo a través del chat les voy a colocar la invitación para un tema muy interesante que tenemos esta semana para los empresarios de alimentos y los temas que vamos a tratar la próxima semana. Para participar en este programa es requisito estar matriculado en la Cámara de Comercio, renovado mínimo al año 2020. Ustedes pueden participar en todas las temáticas que les mencioné, pero para la asesoría individual solamente pueden hacerlo una vez por tema y esto para darle participación a toda nuestra base microempresarial. Es muy importante y les voy a pedir el favor que al final de la charla, los que no deseen participar en la asesoría individual me lo manifiesten en el panel de preguntas que tiene la plataforma sobre el lado derecho para así nosotros no programarles la asesoría con el consultor y poder ser más eficientes con el tiempo del programa. Bueno, para cumplir nuestro objetivo académico en la mañana de hoy, contamos con el consultor docente Andrés Zapata Flores. Él es abogado de la Universidad de Medellín, orientado al derecho comercial y mentor certificado por FICEO. Es consultor, formador y mentor organizacional en temas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial, con más de 10 años de experiencia trabajando con reconocidas entidades nacionales y en este caso con ESUMER, quien es el operador de este programa para la Cámara de Comercio. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy la eh, líder del programa de fortalecimiento microempresarial. Cualquier duda, inquietud que tengan con relación al desarrollo de la charla, voy a estar pendiente en el panel de preguntas. Igualmente los invitamos a que nos coloquen allí también todas las dudas, inquietudes de la participación que quieran tener en la charla. Entonces yo oportunamente se lo voy transmitiendo a Andrés para que él nos vaya respondiendo. Bueno, espero que tengamos una mañana muy productiva. Andrés, bienvenido y te doy la palabra. Tatiana, muchas gracias a todos los empresarios. Bienvenidos a este espacio. Esperamos contribuir muchísimo a los objetivos que tienen de cara a la Feria de la Vida Comercial. Este espacio busca prepararnos. Esa es como la palabra. Y agradecer y felicitarlos también por invertir este tiempo esta mañana. Estaba aquí mientras Tatiana nos presentaba pensando en Usain Bolt, uno de los atletas corredores más importantes que ha dado el mundo, que una vez lo entrevistaron y decía que él se tiene que preparar durante 4 años para correr solo
10 segundos, ¿cierto? 4 años preparándose para correr solo 10 segundos. Siempre pienso en eso, en la importancia de la preparación que nosotros tenemos frente a cualquier evento, ¿cierto? Cómo lo trabajamos. Este ejercicio que nosotros vamos a tener desde la presentación comercial en la participación de la feria, bien sea virtual, además del espacio que vamos a tener presencial también, hay algo muy importante y es el uso de nuestra palabra. Tiene que ver con el ejercicio de nuestras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, y para eso hay una estructura. Hay un poeta que yo amo, que se llama Jorge Luis Borges, que escribió un poema que se llama El Golem. En ese poema es muy largo, pero me gustó este pedacito, donde él dice, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. El cratilo fue un libro que escribió Platón, que es el griego, para hablar y hacer referencia de la importancia que tiene la palabra, lo que nosotros podemos lograr a través de la palabra cuando somos escuchados, que tenemos esa oportunidad, como yo la estoy teniendo en este momento, y cuáles son las palabras que nosotros escogemos previamente, cómo preparamos este espacio para comunicar lo que queremos comunicar de la manera apropiada, ¿cierto? Y lograr el objetivo que queremos en este caso. Muy bien. Lo primero que yo creo que es importante tener en cuenta es esta expresión, todo de mí habla, ¿cierto? Absolutamente todo de nosotros comunica. Todo lo que de mí habla, si dice todo lo que yo quiero decir, sería la pregunta. Sí, primera pregunta. Todo lo que nosotros estamos diciendo con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, si está diciendo todo lo que yo quiero decir. Muy bien. Para hablar de esa preparación, tenemos o debemos tener una mirada muy de 360 y es entender que independientemente, me gusta decirlo, independientemente del tamaño de una empresa, ¿cierto? Independientemente del tamaño de una empresa, nosotros las clasificamos en micro, pequeñas, medianas y grandes por un ejercicio también yo creo que de censo, de estructura, de ingresos, de ventas, en volumen de personas tal vez, pero independientemente del tamaño, hay tres pilares que mueven cualquier actividad económica y es un pilar estratégico, un pilar técnico y un pilar emocional. Y ese pilar estratégico, cuando hablamos de estratégico, esa parte misional, lo que nosotros queremos hacer desde nuestro sector, ¿cierto? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Fíjense que una de las palabras que a mí me invita es para divertir, por ejemplo, en la mayoría de los casos, para invitar a socializar y a compartir desde lo que hacemos desde nuestro sector, que es la parte misional, tiene una visión también y es yo qué quiero ser y cómo quiero participar de ese círculo en el que estamos en este momento. Ahora, ahí tenemos un propósito superior, eso es estratégico. Y hay una parte técnica que es la que yo creo que es difícil cuando hablamos de nuestro rol como consultores en el ejercicio técnico, es lo que ustedes saben hacer. Cada uno de ustedes lo que sabe hacer, lo sabe hacer supremamente bien. Alguna vez hicieron una encuesta en un programa hace muchos años, en un programa de desarrollo empresarial en Medellín, que llegaba como conclusión a decir que el 70% de quienes ejercían una actividad económica manifestaban sentir no tener habilidades comerciales y el deseo de pronto de participar en un curso. O es muy común encontrar en muchos sectores empresariales que los dueños de negocios, ¿cierto? Los creadores de estos negocios digan, yo soy muy bueno haciendo lo que estoy haciendo, por ejemplo, yo soy muy buen chef, pero yo no me considero que pueda ser un buen vendedor. Ese tipo de comentarios y de sentimientos. Entonces, muy bien. Y lo emocional es porque cuando nosotros estamos hablando de estas relaciones con el otro, hay que considerar el sentimiento, ¿cierto? El cómo se siente el otro conmigo, cómo me siento yo con él. Y todo esto finalmente lo transmitimos desde nuestro discurso, desde nuestra conversación, viajamos en estos tres elementos, los elementos estratégicos, técnicos y emocionales. Y desde ahí es donde nosotros podemos hacer, digamos, un diagnóstico. En este momento cada uno de ustedes lo puede hacer. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuál es su misión con su negocio? ¿Cuál es su visión? ¿Dónde se ve? ¿Cuál es el propósito superior? ¿Para qué hace usted todo lo que hace?
en la parte técnica, qué considera usted que le hace falta por mejorar, y en la parte emocional, que es un elemento más actitudinal como persona, a mí como dueño de negocio o a mi equipo de trabajo, en qué puedo yo mejorar. Rápidamente uno podría hacer un diagnóstico claro de lo que considera que puede mejorar. Hacia estos elementos vamos a mirar cómo debería ser nuestra preparación de cara a esa feria. Un segundo elemento que nosotros vamos a considerar es pensar cómo piensa el comprador, ¿cierto? Pensémonos nosotros como compradores de cualquier producto. Ubiquémonos en la posición de clientes cuando vamos a comprar. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de una marca? ¿Qué nos conecta con una marca? Y en mi sentir, ¿cierto? Recuerden que estas pues van a ser mis ideas y con mucho respeto pues las voy a compartir de lo que he ido recogiendo de mi experiencia y de compartir con tantos empresarios. Digamos que el comprador, ese cliente que nosotros tenemos, o cuando hablamos de un consumidor, finalmente lo que está observando en la marca es un reflejo o una proyección de nuestros propios valores como compradores, como personas, lo que significa para mí mis logros, mis estímulos, mis emociones, mis conductas, mis deseos. Cuando yo me acerco a una marca, cuando yo me conecto con otra persona, yo estoy teniendo una identidad con esa persona y yo ahí me conecto. Y eso también tiene explicaciones científicas. Cuando hablamos de modelos de empatía, por ejemplo, es lo que ustedes están percibiendo de mí, qué los conecta y qué no los va a conectar. Y no es malo que no nos conecten algunas cosas, pero es comprender que cuando nos sentamos al frente, en este caso, vamos a tener una persona que nos va a escuchar, un posible comprador, está haciendo una lectura también de lo que nosotros somos como seres humanos y está reflejándose en lo que él percibe desde sus creencias, desde sus realidades y desde lo que interpreta que somos nosotros como seres humanos. Y eso contribuye a una decisión de compra. Muy bien, nosotros deberíamos estar en capacidad en esa conversación de poder definir nuestra marca en una frase. Si estuviéramos aquí con un comprador, yo soy un posible comprador, un comprador potencial de ustedes, y yo les preguntara, ¿cómo definiría su marca en una frase? ¿Qué me diría? Si yo les dijera, ¿cuál es su misión con su marca? Es decir, ¿usted qué puede hacer por mí? ¿Usted qué me diría? Cuando yo le pregunto, ¿cuál es el valor agregado suyo? ¿Cuáles son los diferenciadores que tienen el producto? ¿Usted qué me diría? ¿Cuál es el propósito? ¿Usted para qué hace todo esto que hace? Y de entrada les voy a decir, cuando yo he hecho esta pregunta, que tenemos la posibilidad de hacerla, de responderla grupalmente, muchos empresarios me han respondido como mi gran propósito es mejorar la calidad de vida de mi familia, la mía, básicamente generar riqueza, para eso hago todo lo que hago. Está bien, eso hace parte de la consecuencia y de la dinámica natural que nosotros tenemos desde una actividad económica. Pero la pregunta que estamos haciendo aquí en ese propósito no tiene nada que ver con la generación de riqueza, sino cómo contribuyo yo en el mundo con eso que yo estoy haciendo. Fíjense que yo soy un comprador que tranquilamente podría hacerles estas preguntas y yo debería tener la claridad y la certeza de lo que yo hago con mi negocio desde este contexto que yo les estoy proponiendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar durante la presentación comercial? ¿Cierto? Nosotros tenemos un rol como emisores, al frente tenemos un receptor, lo que tenemos es una conversación. Eso es muy importante que nosotros lo llevemos a nuestras mentes. Una presentación comercial, un pitch de negocios, como lo queramos llamar, la presentación comercial durante la feria, independientemente del nombre que nosotros le coloquemos, nosotros tenemos una conversación con otra persona. Y en esa conversación nosotros tenemos un objetivo muy importante y eso está claro y tiene que ver con lograr, digamos, generar una venta, lograr una transacción, lograr una relación. Y desde ahí me voy a adelantar un poquito. Cuando estamos hablando de esta conversación, es porque si bien cuando pensamos en una feria, en principio nosotros tenemos el deseo de cerrar muchos negocios el día que hacemos la presentación, no necesariamente tiene que ocurrir. Pero lo que sí sucede en ese momento de verdad, cuando estamos presentando nuestros negocios, es la generación de una conversación que puede permitir una conversación o un vínculo y puede dar origen y es el nacimiento a un vínculo de una posible relación comercial, dados unos elementos. En esa conversación, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos la oportunidad de generar un discurso inicial. Y esto es supremamente importante porque nos están garantizando la posibilidad de que alguien nos escuche.
Lo que quiere decir es que nosotros tenemos la oportunidad de diseñar el discurso que nosotros queremos diseñar para poder compartir lo que queremos compartir. Ahora, esas personas que nos escuchan, dentro de ese discurso que están leyendo lo que somos como seres humanos, ¿cierto? Están leyendo lo que podemos hacer por ellos, porque finalmente cuando yo estoy en un ejercicio empresarial, a través de un producto, yo ayudo a algo. Yo estoy ayudándole a alguien a algo, yo le estoy resolviendo problemas con mi producto y por esa ayuda me pagan. Es un intercambio de dones, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Yo tengo que tener claro cuáles son los problemas de ese cliente, de ese posible comprador, para poder afirmar que yo tengo una solución, de qué manera yo le estoy ayudando con mi solución y cuáles son los productos a través de los cuales yo soluciono ese problema y saber a quién le estoy hablando. Eso lo tiene que tener en cuenta quien emite el mensaje, porque quien lo está recibiendo lo está observando. ¿Qué pasa con ese emisor? Quiere escuchar de garantías. ¿Cuáles son las garantías que usted me va a dar? Es una pregunta que posiblemente nos van a hacer en esa conversación. Ahora, hay momentos en ciertos negocios, en ciertas conversaciones, donde estamos diciendo que para que yo haga bien mi trabajo, yo necesito que mi comprador también me ayude a mí con algunos detalles, ¿cierto? Posiblemente información que yo no tengo para poder hacer una muy buena propuesta y eso va a depender de lo que me estén pidiendo. Entonces, no necesariamente tenemos que tener desde el discurso inicial todas las respuestas. Vamos a tener un punto de partida que lo que permiten es eso, abrir una conversación y que quien nos escucha nos haga preguntas. Y a eso le llamamos unos componentes de la gestión, ¿cierto? Tener en cuenta cuáles son los tiempos de entrega, posiblemente, lo que yo requiero de mi cliente para poder ajustar bien mi propuesta y cuáles son los compromisos que él como comprador también debe asumir para que yo cumpla con los míos y tener muy claro los entregables, qué es lo que yo le voy a entregar. Finalmente, en esa conversación es posible que lleguemos a un elemento, no nos va a pasar a todos, pero es muy posible que lleguemos a la definición del precio, ¿cierto? La pregunta de cuánto vale y cómo podemos negociar. Y aquí es muy importante tener en cuenta que una negociación debe tener en cuenta estos elementos y parten primero de un precio de venta, yo lo tengo que tener claro como oferente. Segundo, yo debo tener claridad cuál es la posible forma de pago y ahí es cuando hablamos de las negociaciones. Es muy común que cualquier comprador nos pida un descuento. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Que todos nosotros tengamos claro cuáles son nuestras políticas para brindar un descuento. Y esas políticas se pueden presentar a la luz de qué? Ejemplo, empresarios. Si yo les preguntara en este momento, bueno, yo necesito que me entregue, estoy diciendo cualquier cosa, que me entregue 100 platos, estoy en un restaurante para un evento corporativo, que usted me entregue a mí 100 platos cada mes que yo tengo la presentación de la Asamblea General, ¿cierto? ¿Cuál es el precio de venta? Cada plato vale 15.000 pesos. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Y me dicen a mí, listo, pero si son 100, ¿en cuánto me quedarían? Y comienzan a preguntar, depende. Lo primero es que hay que tener en cuenta dónde lo debo llevar, ¿cierto? ¿Dónde lo debo llevar? ¿A qué horas lo voy a llevar? Ese horario va a ser importante. Si necesita que le sirva o no le sirva. Si usted me va a pagar a un día, me va a pagar con un anticipo, me va a pagar a 30 días, me va a pagar a 60 días. ¿Cómo me va a pagar para yo tener en cuenta cuáles descuentos puedo hacer y para eso yo debo tener muy claro dentro de mi precio de venta cuál es la rentabilidad que yo tengo en mis productos para saber de ese margen de rentabilidad hasta dónde yo puedo negociar un precio. Digamos que esto es lo que puede suceder en ese escenario de conversación, que sería como la primera idea de lo que queremos transmitirles hoy en ese momento de presentación. Muy bien. Ahora, como nos estamos preparando para ese momento, pensemos que antes de llegar a ese momento, yo lo comparo mucho con el amor, ¿cierto? Lo comparo mucho con el amor y porque me parece muy bonito en el amor cuando nosotros nos estamos enamorando en ese momento previo, ¿cierto? De conocimiento, en ese momento de conocimiento, de acercamiento, nosotros tenemos muchos actos de preparación, ¿cierto? Somos muy cuidadosos de los detalles antes de, cuando vamos a tener una primera cita, nosotros cuidamos cosas importantes, en eso nos enseñan mucho las mujeres cuidan mucho los detalles, se preparan su cabello, su vestuario, ¿cierto? Son una cantidad de detalles bonitos para una cita que nos interesa
los hombres deberíamos hacer lo mismo, no es muy común, deberíamos hacer lo mismo, y es, ¿qué tengo que tener yo en cuenta antes de esa cita? Muy bien, esto es igual. Nosotros vamos a tener una cita y en esa cita nosotros vamos a conquistar los corazones de quienes nos van a escuchar, que les llamamos compradores, que les llamamos clientes, pero finalmente lo que tenemos es un acto de conquista y es una conquista para ese negocio y esa persona se va a enamorar de nosotros y de nuestros negocios y yo qué debería hacer antes. Y lo primero es tener muy claro nuestro objetivo. Muy bien, ese objetivo, les decía ahorita, puede ser el objetivo, todo lo que estamos haciendo y todo lo que hacemos busca generar negociaciones, pero nosotros debemos tener unos objetivos que suman a ese objetivo de ventas y es un objetivo de reconocimiento. Reconocimiento de ese cliente potencial, reconocimiento de este vendedor que hoy le estamos presentando, acercamiento, ¿cierto? Acercarnos a qué piensan esos compradores de nosotros, escuchar de ellos también qué les interesa conocer de nosotros, generar posibles nuevas alianzas, por supuesto. Un objetivo, sembrar. Y me gusta la palabra sembrar porque a nivel de relaciones comerciales, las relaciones comerciales tienen un inicio donde yo siembro una semilla a partir de un primer contacto, que es el que vamos a tener, y de ahí en adelante lo que hago es cultivar esa relación y posiblemente todo eso nos pase en el mismo momento, en los mismos 5 minutos. Entonces yo tengo que tener muy claro, cuando hablo de mi objetivo, son todos los objetivos que yo estoy logrando en esa primera reunión. Lo segundo tiene que ver con la identidad, ¿cierto? Cuando estamos hablando de identidad, recuerden que hay una diferencia entre la imagen, cuando estamos hablando del vestuario de una marca, lo podemos asemejar a un logo, por ejemplo, cuando estamos hablando de esa imagen, ese logo, nuestro vestuario, pero la identidad de esa marca, cuando estamos proponiendo aquí que sea clara y pública, tiene que ver en cómo nos comunicamos nosotros y cómo somos percibidos, que hoy lo podemos observar muy fácilmente a través de las redes sociales, y es entender que la identidad, o mejor, que la imagen hace parte de la identidad, pero que la identidad es un conjunto y tiene que ver con todo lo que nosotros transmitimos y las redes sociales son un claro ejemplo de lo que nosotros queremos transmitir. Cuando ustedes presentan su brochure, cuando ustedes presentan su carta para quienes lo tienen, cuando ustedes presentan sus productos con una lista de precios, la fotografía de esos productos, cuando nosotros nos acercamos a un negocio que ustedes pueden tener también desde el punto de vista físico, cómo es percibido, todo eso es una identidad, es un reflejo en valores. 3, esa descripción de lo que nosotros somos y es tener una claridad sobre nuestra misión, visión, valores y principios, nuestras unidades de negocios, cuáles son nuestros servicios principales, presentar a nuestro equipo de trabajo, con quién trabajamos, tener muy claras nuestras capacidades. Sucede que hay negociaciones y hay preguntas cuando le preguntan a uno cuál es la capacidad que usted tiene de producción, cuál es la capacidad de oferta, y usted me responde en una feria, eso depende, ¿cierto? Pero solo hasta ahí, ahí comenzamos a no conectar, porque nosotros debemos tener muy claro cuál es la capacidad que nosotros tenemos de oferta para saber también hasta dónde nosotros nos comprometemos de forma honesta. Las capacidades son muy importantes, esas capacidades de producción, la capacidad logística, la capacidad de administración, la capacidad de negociación, hasta dónde yo soy capaz en esa relación. Tener alternativas de negociación, como lo decía ahorita, que son políticas de negociación y finalmente, ¿qué es lo que nos puede pasar? Vamos a la práctica, a este ejercicio. En este momento estamos en una conversación donde solamente yo tengo la dicha de ser escuchado, me encantaría poderlos escuchar, se los juro. Yo soy de esos que pregunta todo el tiempo y que compartiéramos estas dinámicas más donde yo les entrego una información, pero al final ustedes van a decir, bueno Andrés, y todo esto que estamos conversando, ¿dónde lo podemos mirar? Yo quiero tener una guía, que sería mi brochure, que son las memorias, ese documento de presentación de la empresa. Esto es un documento, lo que estamos viendo en este momento es un documento que se les va a hacer llegar, tangible, que lo pueden observar, asimismo de nuestras empresas. Cuando hablamos del documento, y le estoy colocando la palabra documento de presentación de la empresa, no necesariamente tiene que ser un brochure o un documento o un plegable como tipo volante, pero sí es un documento que presente lo que nosotros somos, hacemos y somos capaces de hacer por el otro.
cómo nos queremos presentar. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo ahorita. Entonces, digamos que esta preparación, este previo, este antes de, tiene que ver con estos elementos y vamos a mirar unos ejemplos de ellos. Muy bien, lo primero, ¿por dónde empezar? Nosotros tenemos muchos objetivos en una reunión, en una conversación y en una presentación de esta feria. Uno, solamente presentarme. Yo le puedo decir al comprador, muy buenos días, yo estoy feliz acá. Uno de los objetivos que yo tengo en esta reunión es que usted me conozca y conozca mi empresa, que podamos tener un primer contacto y un acercamiento a través del cual yo le pueda hacer un ofrecimiento buscando que le pueda ayudar a su negocio a que esté muchísimo mejor con productos de calidad, en mejores tiempos de entrega, con mejores precios. Ese es uno de los objetivos que yo tengo el día de hoy. Y ojalá poder hacer negocios. Bienvenido. Ese objetivo que yo lo tengo claro, ¿cierto? Que es de presentarme, tener un conocimiento, acercarme, conocerlo, que me conozca, que usted tenga una alternativa para su negocio, que me pueda tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Eso es un discurso de salud inicial que lo podemos llamar fórmula de entrada. Y esto que yo acabo de decir es lo que conocemos como el contenido, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es la imagen? Cuando yo tengo clara esta imagen, es que aquí los estamos invitando a lo siguiente. Las redes sociales, yo espero que todos tengan sus cuentas de redes sociales comerciales. Si no las tienen, lo pueden hacer en estos días previo a la feria. Pero aquí entonces vamos a la imagen, ¿cierto? Ya no estamos hablando solamente de la identidad, la imagen hace parte de la identidad, pero si observamos desde la imagen, la pregunta es cómo nos estamos viendo nosotros a través de las redes sociales. Y hay dos redes sociales hoy que son, yo pensaría que la carta de presentación mínima que deberíamos tener, que es Facebook, desde la página comercial de Facebook en su fanpage, e Instagram también tiene una cuenta comercial. Muy importante que tengamos esto alineado. Estos detalles, si vamos a cuidar el detalle que es nuestro vestuario, fíjense cómo nosotros podemos tener, voy a sacar aquí un cursor chévere, muy bien, esto, mire, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de nuestro perfil en Instagram? ¿Cuál es la categoría a través de la cual nosotros tenemos nuestro negocio en esas redes sociales? ¿Cuáles son las palabras claves que nosotros estamos utilizando, cierto, en nuestro negocio? Estas imágenes destacadas, que es la personalización de lo que nosotros hacemos y entregamos, nosotros cómo lo estamos evidenciando, y aquí estamos hablando de la preparación. Recordemos que estamos preparándonos para esa feria y la primera tarea de empresarios es alinear la imagen y la comunicación que nosotros tenemos en redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Las redes sociales, cuando nos preguntamos, a la pregunta de si vendemos o no vendemos, que ahí no, mi idea no es generar un debate sobre eso, lo que sí les puedo decir es que las redes sociales son un validador importante para quien nos escucha por primera vez, ¿cierto? Son un gran validador. Yo voy a ir a verificar si lo que usted me está diciendo en esta conversación es cierto o no es cierto. Este es otro ejemplo que es el de Krebs, más conocido, el que les estaba mostrando. Este Matutina es un negocio que lleva un año en el mercado, que es de Pereira. Me gusta traer ejemplos que son nuestros, ¿cierto? Reales, cotidianos. Esta marca, pues, a nivel personal, la amo, ¿cierto? Yo la amo. Y aquí les iba a mencionar lo siguiente. Una cosa es la imagen y otra cosa es la reputación de la marca, ¿cierto? Porque yo puedo tener una imagen muy bonita y no gozar o no contar de una buena reputación. Esta marca me gusta porque yo creo que cumple en el sector en el que nosotros estamos, cuando pensamos en alimentos, cuando pensamos en gastronomía, cuando pensamos en diversión, en fin, cuando pensamos en todo esto, yo creo que es válido mirar otras marcas, otras empresas, si bien no están al detalle posiblemente de nuestra actividad económica, que nos inspiren en cómo se maneja esta comunicación digital, cómo manejan su imagen, cómo es su identidad, cómo es su reputación y cómo se ven representados, ¿vale? Este restaurante, que es La Bocadería, seguramente muchos ya lo conocen. A mí me parece que es un ejemplo muy bonito porque también es relativamente nuevo en el mercado de cómo ha trabajado su imagen,
su identidad, su reputación, cómo manejan su comunicación, cómo se han preocupado por cuidar el detalle. Y este señor, que yo creo que para quienes lo vemos de lejos, ¿cierto? Lo observamos de lejos, para mí sin duda es un ejemplo maravilloso de lo que es imagen, identidad, reputación, contenido, marca, ¿cierto? Y conexión con el otro. Nosotros qué queremos comunicar y cómo nos comunicamos es muy importante y este es un proceso en el que ya la tarea es ir a preguntarnos de esa comunicación que nosotros tenemos hoy digital, cómo estamos presentándonos, cómo es nuestra imagen, cómo está toda nuestra comunicación, qué es lo que nosotros estamos transmitiendo y cuáles son los mensajes que nosotros tenemos dentro de esa vitrina que tenemos hoy en parte del ecosistema digital, porque además recuerden y quienes tienen la posibilidad, cuando estamos hablando de qué es el marketing digital, el ecosistema digital, las redes sociales solo son una parte, ¿cierto? Son un pedacito del ecosistema digital. Muy bien. Ahora, una cosa es cuando estamos en esa comunicación digital que se vuelve un validador, pero también hay una comunicación en el momento que nosotros tengamos esa presentación que es presencial, ¿cierto? Donde vamos a tener un contacto presencial, nuestro espacio, cómo lo queremos intervenir. Nosotros tenemos muy clara la imagen entonces en redes sociales, ¿cierto? Cómo lo queremos comunicar. Y aquí vamos a tener un reto muy bonito y es que ese espacio que vamos a tener de manera presencial, donde vamos a tener posiblemente una mesa pequeña, posiblemente empresarios, ahí nosotros digamos es un espacio de intervención pequeño, pero es un espacio presencial donde nosotros vamos a llevar nuestros productos y podemos dar cuenta de ellos, evidenciarlos. Nosotros cómo nos queremos comunicar en todos los detalles. Y detalles tienen que ver, primero, piensen en esto, con cuáles son los utensilios, cuál es el equipo, el menaje, llamémoslo así, que nosotros vamos a utilizar para presentar nuestros productos, que cuiden la estética, que cuiden la belleza, que cuiden la salud, que cuiden eso, la presentación. ¿Cómo vamos a intervenir la persona que se presenta ahí? ¿Cómo va a ser nuestro vestuario? ¿Cierto? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo nos vamos a llevar? ¿Cómo nos vamos a preparar para esa cita que es presencial? Vamos a tener un ejercicio digital que posiblemente no nos exige lo que nos exige un momento presencial, pero soñarnos ese momento presencial, ¿cierto? ¿Cómo queremos que sea esa vitrina? Basta ir, empresarios, acerquémonos a cualquier, pienso yo, una vitrina, llámese café, ¿cierto? Que tenemos muchos cafés, una repostería, puede ser un mismo supermercado. Miremos todas las vitrinas. Observemos las vitrinas posiblemente en donde venden helados, quien tiene, qué sé yo, un food truck, por ejemplo, quien tiene un puesto móvil, lo que sea que nosotros presentemos de forma presencial, donde tengamos un espacio. ¿Qué sentimos nosotros cuando observamos una persona vestida de cierta manera, ¿cierto? Con un menaje que posiblemente no esté limpio, que no sea el adecuado, que no tenga una percepción desde el punto de vista estético que para mí sea agradable, si eso afecta o no la decisión de compra. Entonces, soñarnos cómo puede ser ese momento de intervención de ese espacio físico que nos integre a todos, la mesa, el producto y la persona, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, ahora, este punto que yo creo que es muy importante, fíjense que si la imagen, en este caso digital, y la imagen presencial hacen parte del conjunto de elementos que un comprador potencial observa de nosotros, uno de los retos que nosotros tenemos tiene que ver con nuestra palabra. Y en nuestra palabra, en esa descripción, si yo me quiero presentar con mucho cariño, esta es una sugerencia en estructura. Piensen esto, nosotros estamos en un momento digital como este, ¿listo? Estamos en un momento digital, yo tengo aquí un número de compradores potenciales. ¿Yo qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo una idea de cómo debería ser nuestra preparación y cómo debería ser nuestro ejercicio durante la presentación y después de la venta. Una feria tiene tres elementos, antes, durante y después. Si yo llegara a este momento de verdad, estamos en este momento, ¿cierto? Yo tengo unos criterios y es, ¿cuál es la naturaleza de mi negocio?
cuál es la experiencia que tengo en mi negocio, cuál es mi misión con mi negocio, cuál es mi público objetivo, cuáles son los productos que yo tengo, cuál es el equipo que a mí me acompaña y cuál es mi propuesta de valor, deberíamos tener la capacidad de decirlo en ese minuto, porque hay una característica que tienen las ferias en esta conversación, es que tenemos poco tiempo. Y yo tengo poco tiempo para decir lo que quiero decir. Entonces, si yo me presento con estos criterios y yo hiciera el ejercicio, yo podría decir, primero, que yo soy una empresa personal, yo soy una marca personal de desarrollo de talento, ¿cierto? De desarrollo de talento. Tengo una experiencia de más de 15 años como consultor y mi misión está enfocada a contribuir al mejoramiento de los procesos personales y de las organizaciones, específicamente para personas profesionales que no necesariamente tienen que tener empresa, pero que quieren mejorar su estructura profesional, y para empresarios que sientan que necesitan hacer algunos ajustes de carácter estratégico en modelación de negocios, por ejemplo, en planeación estratégica, en planes comerciales, en desarrollo del talento de los equipos para las ventas, y trabajo con un equipo que está detrás, que me ayuda en este caso. Tengo algunos apoyos también en términos de consultoría, o un equipo que me ayuda en la parte digital, ¿cierto? De mi propuesta de valor, en mi propuesta de valor está la capacidad de comunicar, está la creatividad, está el conocimiento. Yo estudio permanentemente, soy consultor hace más de 10 años y recojo la experiencia de muchísimos empresarios que veo año tras año, y tengo un propósito superior, y es contribuir para que las relaciones mejoren un poquito más cada día, las relaciones consigo mismo y con los demás. Y yo acabo de hacer la presentación de mi negocio, de lo que yo soy, de lo que yo hago, ¿cierto? Y este es el ejercicio al que nosotros los estamos invitando hoy, cuando abramos esas pantallas, cuando abramos un micrófono, que estemos en la capacidad de presentar bajo esta estructura, con su estilo, con su conocimiento, con su sensibilidad, pero creo que esta es una forma a través de la cual nosotros podemos presentar nuestro negocio de manera concreta. Es como me presento. Después de que yo me presento, vendrán muchas preguntas de parte de ese comprobar potencial, si logramos generar el interés que nosotros queremos generar. Ahora, cuando estamos hablando de las capacidades, y es tener en cuenta lo siguiente: toda empresa, sin importar el tamaño, nosotros trabajamos con dos recursos muy importantes. Y estamos hablando de los recursos, digamos, económicos, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de los capitales que yo tengo. Y los otros recursos tienen que ver con el talento, tienen que ver con las personas. Y de estos recursos, yo debo tener la claridad de reconocer cuáles son mis capitales y mis capacidades desde el punto de vista financiero. Sostener una negociación y decirle sí a una negociación implica que yo tenga un flujo de caja para poder asumir esa negociación dependiendo de lo que a mí me pidan, y eso requiere dinero, porque yo lo tenga o porque tenga la claridad de dónde lo puedo encontrar. Dos, conocimiento, ¿cierto? Normalmente esta es la parte que todos tenemos en lo técnico, el conocimiento. Tres, nuestro capital social. Ese capital social, para ponerlo en un ejemplo de negociación, es que es posible que yo no tenga el dinero para comprar los insumos, pero tenga una excelente relación con mi proveedor para que mi proveedor me entregue los insumos con una promesa de pago de 30 días o contra el contrato de la negociación que yo estoy haciendo. Y eso es capital social, esa es una capacidad que yo voy a tener al interior de mi organización. Cuatro, tiempo. El tiempo es una gran capacidad, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de un capital de anticipación, es lo que estamos haciendo en este momento, y es el tiempo que yo invierto en pensar cómo debería mejorar mi empresa día a día. De otro lado, tenemos un recurso muy importante, ¿cierto? Y estamos hablando de las capacidades comerciales, de producción, de logística y administrativas, que yo las defina. Cuando estoy hablando de mi producto, que es una capacidad que también tengo, es un trabajo bien hecho, es el reconocimiento de lo que posiblemente yo deba mejorar de mi producto. Cuando hablamos de energía potencial, es todo lo que yo estoy haciendo por posicionarme y por diferenciarme. Esa es la energía potencial, que es el potencial de percepción que tienen los demás sobre mí. Y un elemento muy, muy importante es la capacidad que tenemos de relacionamiento a través de las personas. Estoy hablando de nosotros como dueños de negocio, de los equipos que nos acompañan
y es cuál es la capacidad que nosotros tenemos de generar confianza, de generar una buena experiencia para quien nos escucha, de que el otro nos perciba nuestras emociones muy altas, de muy buena energía. Todo eso es la energía potencial de la persona. Estas capacidades las tenemos que tener claras antes de la negociación. Aquí ya estamos haciendo un diagnóstico pequeñito. Si lo estuviera aquí al frente le preguntaría, bueno, ¿cuál es su capacidad financiera hoy? ¿Cuál es su flujo de caja? ¿Usted hasta dónde tiene recursos para negociar? De ese conocimiento que usted debería tener para su negocio, ¿cuál es el conocimiento que todavía no tiene? Del capital social, ¿con quién cree usted que tendría que mejorar relaciones para aumentar su capacidad de negociación? Cuando usted me dice que no tiene tiempo, ¿por qué no tiene tiempo y en qué lo está invirtiendo? Esto lo debemos tener presente antes de llegar a ese momento. Ahora, cuando estamos hablando de las alternativas de negociación, recuerden que es posible que ahí lleguemos a ese momento que queremos y la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el precio? ¿Cierto? ¿Cuál es el precio? ¿Y cuál es el descuento? Digamos que esas pueden ser como las dos preguntas cuando estamos hablando de una negociación que dan pie para que yo tenga en cuenta que, primero, para negociar empresarios, para hacer un descuento, recuerden, debemos tener muy claro cuál es la rentabilidad de nuestro negocio. La rentabilidad es si de cada negocio, teniendo en cuenta esa unidad, cuál es el porcentaje, el 30, el 40, el 50, yo cuánto me gano por cada unidad de vendida después de que tengo claros todos mis costos, todos mis gastos, ¿cierto? ¿Cuánto me está quedando a mí? Ahora, para que yo le diga a un comprador, yo le descuento el 3%, el 4%, el 5%, debo tener en cuenta la rentabilidad, pero también debo tener en cuenta el tiempo de entrega, el plazo en el pago, ¿cierto? Si usted me va a pagar a mí ya, si usted me va a pagar a mí por volumen, yo puedo tener un descuento. Si me va a pagar en 30 días, si incluye o no el transporte, si yo le puedo ofrecer otros regalos que no necesariamente están representados en dinero, si yo lo puedo acompañar en ese proceso también como asesoría. Nosotros aquí sabemos muchísimo. Cualquiera de ustedes puede ser un asesor, es un experto en lo que hace y puede acompañar al comprador orientándolo en muchas cosas de su negocio que nosotros no sabemos. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de esa posible negociación. Ahora, finalmente, ¿qué nos puede pasar? Supóngase que estamos en este ejercicio digital, estamos en esta conversación, estamos saludando, muy buenos días, yo soy Andrés, ¿cierto? Mi negocio o mi empresa es de naturaleza de desarrollo de talento. Mi misión es contribuir a la modelación de negocio, la planeación estratégica. Redacto todo mi discurso, terminamos y posiblemente el comprador, empresarios, nos va a decir, Andrés, muchísimas gracias. Si quieres, toma mi número o me regalas el tuyo o me envías una presentación y pues la tendré en cuenta para que tengamos una futura negociación. Esa va a ser tal vez la respuesta más común teniendo en cuenta la dinámica y el tiempo. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener esa herramienta de presentación, ese documento. Con mucho respeto, pues voy a poner el mío como ejemplo, no con intención de venderles, sino para ejemplificar un poco cómo lo hago yo. Y es, ¿quién es Andrés? Aquí podría ir tranquilamente cualquiera de sus marcas. Listo, aquí va su marca, esta es su presentación. Aquí yo tengo esto romántico, a mí me gusta la música, yo soy cantautor, soy consultor, me represento en mi hija que la amo, me encanta lo que hago como consultor, como tallerista, como asesor, entonces digamos que hace parte de mi brochure y de mi carta de presentación si la fuéramos a llevar a un restaurante. Este es mi perfil y aquí cuento yo mi historia. ¿Cuál es la historia de cada uno de sus negocios de una forma corta, de una forma que ustedes pudieran contarle al otro, al comprador, cómo nacieron, cómo ha sido su desarrollo, cómo ha sido su participación, cuáles han sido sus logros, ¿cierto? En ese camino que han recorrido, quiénes somos. Aquí están mis productos, esta es mi carta, ¿cierto? De algunos de mis productos. Digamos, promuevo la gestión de emociones y la inteligencia emocional a través de cursos, acompañamiento, conferencias para el relacionamiento consigo mismo y con los demás. Aquí presento mis logros y para mí son importantes y es el docente de una de las comunidades más importantes que hay en Latinoamérica en materia de emprendimiento, ¿cierto? Aquí estoy presentando mis pasiones, que me acompaña a mí como ser humano, como cantautor. Estos dos lanzamientos los hice el año pasado, ¿cierto? Durante la pandemia.
y estas son algunas de las marcas que acompañan. Aquí está mi presentación general y aquí no estoy presentando necesariamente los precios. Es una alternativa para quienes tienen precios estables y concretos, también poder presentar una carta de precios si así lo consideran. Aquí solamente tenemos un documento de presentación y pensaría yo que es pensar empresarios en que ustedes puedan tener, ¿cierto? Que ustedes puedan tener un documento que los represente y que puedan ustedes compartir, ¿cierto? Compartir todo lo que ustedes quieren entregar en ese mensaje, porque vamos a tener 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, y ahí tenemos dos herramientas, empresarios, que es nuestra palabra, y por eso nos preparamos, por eso nos entrenamos previamente, por eso escribimos el mensaje, y tenemos la oportunidad de entregar un documento que comunique bien lo que nosotros queremos comunicar. Este sería el ejemplo de ese documento, ¿cierto? Y finalmente la marca, los teléfonos, las redes sociales y ahí terminamos. Muy bien. Ahora, como estamos de cara a ese discurso, empresarios, y tenemos ese momento de verdad que es este, y va a ser de manera sincrónica, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Un discurso de empresarios, un discurso, como diría mi hija, básicamente tiene tres elementos que es el inicio, el nudo y el desenlace. Esas líneas que estaba presentando ahorita, la naturaleza de mi negocio, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hago? La experiencia, los años que llevo en este negocio, mi misión, mis productos o mis unidades de negocios, el equipo que me acompaña, mi propósito, mi propuesta de valor, están enmarcados en esta estructura, inicio, nudo y desenlace. Ese inicio, que también lo podemos llamar como fórmula de entrada, son unos segundos donde el micrófono se abre y yo le puedo decir a la persona que me escucha, muy buenos días, qué alegría tenerte acá, estoy feliz de estar acá, estoy muy feliz de tener la oportunidad de que me conozca, de conocerlo y de poderle presentar mi propuesta. Ese es fórmula de entrada y es como yo saludo. Ese saludo es supremamente importante, cómo queremos saludar. Es un detalle de fina coquetería. ¿Qué viene después? Cuando me dicen, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo también soy Juan, me alegra mucho estar acá, ¿cierto? Viene el nudo. Bueno, Juan, mira, yo te quiero presentar mi empresa. Mi empresa básicamente se dedica a, ¿cierto? Fabricar, producir, diseñar, comercializar, ¿cierto? Tenemos una experiencia de tantos años, tenemos una gran misión, nuestra misión desde nuestro negocio es ayudarle a los empresarios a que logren X, Y, Z con nuestro negocio. Estos son nuestros productos. Creemos que tenemos fortalezas en 4 cosas que son nuestra propuesta de valor y tenemos un propósito superior y es que tú puedas atender mejor a tus clientes. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Ese es el nudo. Desenlace. Y es cómo voy a cerrar. Juan, después de presentar mi empresa, yo que quisiera este espacio, viene la petición. Yo quisiera tener tu teléfono, quisiera que tuvieras el mío, enviarte un documento de presentación, ¿cierto? Para buscar la posibilidad de una cita. Con eso cierro. Cerré mi discurso. Juan, ahí va a pasar lo siguiente. Nos va a hacer posiblemente una, dos o tres preguntas, nos va a decir muchas gracias, me quedó muy claro. Toma mi teléfono, regálame el tuyo, envíame el documento a este número, muchas gracias, o posiblemente se quede ahí 3 segundos y diga, mira, me interesa. ¿Y eso cuánto vale? Posiblemente nos pregunte por el precio. ¿Cuáles son los tiempos de entrega? ¿Cuál es tu capacidad de producción? Posiblemente nos pregunte eso. Ahí estamos teniendo ya una conversación y construir este guión, yo creo que hace parte de la tarea de preparación y es nosotros qué queremos decir y cómo lo queremos decir. Ahora, ese inicio o saludo, cuando estamos hablando de la fórmula de entrada, deseo conocerlo y que me conozca, ¿cierto? Que es un elemento más de información. Quiero hacerle una propuesta, que estamos hablando al final de ese discurso de petición que también puedo cerrar yo, mi fórmula de salida. Deseo validar la propuesta, es la comunicación que yo estoy emitiendo, que puede ser posterior, que decidió, y eso es lo que va a pasar después también, ¿cierto?
Y allá hay que tener en cuenta cuáles son las posibles objeciones, ¿cierto?, que tienen de nuestro negocio. ¿Qué es una objeción? Miren, entender que todos los sectores, absolutamente todos, comienzan a tener unas etiquetas por parte de los compradores por las experiencias colectivas que se generan. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo son los carpinteros? Ustedes allá mentalmente van a decir, los carpinteros son, unos van a decir, una bendición de Dios, y otros van a decir, son impuntuales. Listo. Si yo les pregunto, ¿cómo son los abogados? Los abogados cobran por cada pregunta. ¿Es verdad? Y yo les diría, sí, y ya lleva una. Entonces hay unas etiquetas y esas son las objeciones, ¿cierto? Reconocer cuáles son las etiquetas que tienen de nuestro negocio para que nosotros podamos dar respuesta y eso nos puede pasar en nuestro guión, ¿cierto? En ese momento. Ahora, la ruta, cuando salimos de ese saludo inicial, que llegamos al nudo, esto hace parte del nudo, tiene que ver con esta estructura. Aquí tenemos un ejemplo. Yo ahorita les proponía cómo me presentaría yo con base en este ejemplo. Creemos que es la ruta de presentación corta para ese momento. No tenemos mucho tiempo. Vamos a tener 3, 4, 5 minutos. Y este discurso de manera fluida, no leída, ¿cierto? De manera fluida. Es importante que lo escriban, que tomen un cuaderno, que se pregunten desde este ejercicio quiénes somos, cuántos años llevemos, qué hacemos por el cliente, para quién trabajamos, cuáles son nuestros productos, cuál es nuestro equipo, qué nos diferencia y cuál es nuestro gran propósito. Lo escribimos en un documento, lo leemos, recomendación respetuosa, yo hago notas de voz, me leo, sí, ok, me leo, me grabo, leído, luego me escucho y luego lo ensayo con otra persona. Lo podemos ensayar con parte del equipo, con nuestro socio, en nuestra casa, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con nuestra pareja. Empelículense con esto, sería mi recomendación, y me disculpan la palabra, ¿cierto? Pero uno tiene que empelicularse con esto, disfrutarlo muchísimo, que se sienta que realmente quiere y hacer el ejercicio de presentación. Recomendación, ensayen esa presentación con otra persona que está en la otra pantalla, que desde la palabra ustedes puedan compartir lo que ustedes sienten, ¿sí? Porque tenemos pocos minutos y esta palabra tiene que ser absolutamente poderosa para recrear en la mente de quien nos escucha todo lo que nosotros queremos transmitir si hacemos la tarea, ¿vale? Ahora, fíjense que esto en estructura, cuando hablamos del saludo inicial, que es una afirmación, yo también puedo empezar con una afirmación, perdón, desde la fórmula de entrada, y es poderle decir, Juan, normalmente en tu sector se presentan estos 3 problemas, ¿cierto? Y esos 3 problemas se dan a causa de no tenemos insumos porque se tienen que traer de otra ciudad, o tenemos productos que no son orgánicos, o yo le presento un problema, ¿cierto? Las causas del problema. En mi negocio tenemos un propósito y es traer ese producto orgánico para que el tuyo pueda estar mucho mejor y de mejor calidad para tus clientes. Eso ya es una conversación de otro escenario. Quería mostrarles otro ejercicio. Y aquí hay una estructura, ¿cierto? General, porque posiblemente lo que va a pasar después de esa reunión, también hay un escenario, y es que te pidan el documento de presentación, pero también hay un escenario donde te pidan un documento de propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Y aquí hay una guía de propuesta, ¿cierto? Si nosotros tenemos claro todo esto que nosotros somos, desde esta presentación que debería estar, ¿cierto? Como un parrafito pequeño en una propuesta, donde dice descripción, tiene que ver objetivamente con la propuesta que yo le estoy haciendo de solución. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ayudarte con qué? Te podemos ayudar. ¿Dónde agregamos valor? Agregamos valor por lo siguiente. Con los siguientes productos serían a estos precios. Después del precio, es decir, después de que usted me compre y me pague ese producto, usted va a tener unos beneficios adicionales. Yo se los estoy regalando, ¿cierto? Tenemos la presentación de la empresa, quién soy y cuáles son posibles o mis posibles clientes en otra estructura de presentación. Esta ruta también la tenemos en este documento que nos va a quedar como guía para que tengamos en cuenta cómo podría ser una posible presentación. Ahora, hay un momento después, terminó la feria, ¿cierto? Terminó la feria. Si ya terminó la feria,
Antes de la feria, entonces vamos a mirar, después de la feria debería pasar lo siguiente. Y es que nosotros deberíamos tener, hablando de detalles, es tener el detalle de agradecer, ¿cierto? La pregunta es a quién le deberíamos agradecer por invitarnos a ese momento y a quién le deberíamos agradecer que participó en ese momento si tenemos los datos. Y es tener un detalle de agradecimiento, bien sea con un mensaje, ¿cierto? Vía WhatsApp, por el chat, puede ser por correo electrónico, puede ser el envío de la información, puede ser el seguimiento, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de seguimiento que nosotros vamos a hacer dependiendo de la conversación que tenemos? ¿Cuál es el cumplimiento de los compromisos si fue que los asumimos durante la conversación? Las visitas, si nosotros las vamos a realizar visitas directas y nuevamente agradecer por cada uno, digamos, de las oportunidades que nos dan. Después de la feria debería pasar esto. Ahora, si esto es lo que debería pasar después de la feria, la pregunta de nosotros, ¿cuál es el método que tendríamos para recolectar esos datos? ¿Cierto? Sí, es decir, si lo vamos a hacer, ustedes van a tener una libretica a la mano para escribir, si van a tener un enlace por Google Doc donde ustedes puedan ingresar la información rápida de ese comprador potencial. Ahora, muy importante, ¿cuáles son los datos que queremos tener de ese contacto? Pregunta, ¿cuál es la información que nosotros deberíamos tener de él mínima? Porque tampoco podemos preguntar muchas cosas o no debemos, pero teléfono completo, correo electrónico, las redes sociales de su negocio pueden que sean muy importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que yo quiero de él? ¿Cuáles son las necesidades o qué es lo que está buscando él específicamente para su negocio? También es una pregunta que le podríamos hacer. ¿Qué le queremos preguntar nosotros a él para tener datos relevantes e importantes y hacer un trabajo posterior de esa reunión? ¿Cierto? Y muchísimas gracias. Tatiana. No sé si tengamos preguntas de parte de los empresarios. Yo aquí me voy en este mundo, si me escucharon bien, si me hice escuchar. Sí, sí, Andrés, nos escuchó perfecto. Bueno, en este momento no tenemos dudas, preguntas, perdón. Invitamos a nuestros empresarios entonces a que usen el panel de preguntas que está ubicado en la parte derecha de la plataforma para que aprovechemos a Andrés con todo su conocimiento, para que nos orienten. Yo, mientras tanto, aprovecho entonces para recordarles la invitación que les hicimos al principio. Contarles que esta capacitación o asesoría global hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio, que tiene una duración de 2 horas y media, la cual dividimos en dos momentos. En este primer momento, pues que como ya lo vimos, tuvimos un momento en el que Andrés nos compartió todo el conocimiento en este tema, pues tan interesante, que es cómo prepararse uno para abordar contactos comerciales. De hecho, muchos de los participantes hacen parte del sector alimentos, porque ahorita en el mes de octubre estamos desarrollando el programa Ahorrar sobre la Mesa. Es un programa de conexiones donde queremos poner a conversar a todos los actores de la cadena. Entonces, este evento pues, está muy pensado, digamos, pues para este sector empresarial, pero igual es un tema que quisimos dejar abierto a todos los otros sectores, porque pues, es un tema transversal en toda la gestión comercial de la empresa. Y el segundo momento entonces es esa asesoría individual que mencionamos de 1 hora, en el cual nosotros asignamos un consultor y creemos que para este tema vaya a ser Andrés, para que también lo hacemos de manera virtual porque nos seguimos cuidando, donde los puede orientar y ayudarles pues como a poner a polvo a tierra y a organizar la información que ustedes tengan en sus empresas de esta parte comercial para que puedan ser más exitosos a la hora de hacer los contactos comerciales y lo más importante es pues como finalidad puedan generar una buena negociación. Veo acá, bueno, acá dice, muchas gracias Andrés, pues Andrés dando las gracias. Bueno, hay manifestaciones pues, de agradecimiento, pero digamos pues que como hasta ahora ninguna otra pregunta. Yo en el chat también aproveché para enviarle la invitación a los próximos eventos que vamos a tener. Esta semana específicamente el viernes vamos a tener uno muy interesante que es fotografía comercial para alimentos.
Entonces los invitamos a que participen y la semana que antes, estos son temas pues transversales a cualquier actividad. El 12 de octubre el tema va a ser ambientes que antojan, adecua tu espacio comercial para hacerlo más llamativo. Es un tema que hemos identificado de mucho interés para ustedes, cómo lograr la ambientación de sus locales comerciales. Ese es el 12 de octubre y el 13, impulse e innove su negocio con WhatsApp Business. Entonces ahí en el chat, aquí en el chat también pueden encontrar el link para que si quieren hagan de una vez la inscripción y no tengan que ir hasta nuestra página web. Eh, Andrés, bueno, no, tienes otro ratico, entonces si quieres entregarles a los empresarios un mensaje final. Tatiana, pues en mi sentir, digamos que es como ser reiterativo en que este espacio de la presentación es una conversación, ¿cierto? Es una conversación donde nosotros vamos a tener pocos minutos, no solamente de la parte digital, sino que a nivel presencial también sucede mucho. Las personas se van a acercar a nosotros, si lo miramos desde el escenario presencial, van a ser muy observadores. Uno pasa ahí como cuando uno dice solamente quiero mirar, seguramente. No siempre tenemos la oportunidad de ni siquiera de conversar. A veces la presentación, el stand, en esa parte presencial, el producto, él se defiende solito, ¿cierto? Él comunica solito. Ahí nosotros deberíamos tener, por ejemplo, al menos un código de barras, que es el código de barras tal vez de las redes sociales, que sí creo que es importante. En la intervención que tenemos de ese stand presencial, sería muy importante que los empresarios tuvieran ese código QR, perdón, para que las personas que se acerquen y que no tengan el tiempo de conversar o de abordarlos o de presentar con su celular, puedan escanear ese código QR de las redes sociales y que también sea una forma de que los conozcan y conectarlos, digamos, como a esa comunicación digital, sería muy, muy, muy importante. Que esta conversación es una conversación que debe estar muy clara, ¿cierto? Con estos elementos mínimos que yo deba tener muy, muy presente. Hay preguntas en momentos de negociación, esto que estamos haciendo, de las cuales nosotros no tenemos la respuesta porque posiblemente no nos hemos hecho las preguntas que hoy estamos haciendo. Normalmente tienen que ver con las capacidades. ¿Cuál es la capacidad de producción? ¿Cuál es la capacidad comercial? ¿Cuál es la capacidad de entrega? ¿Cuál es la capacidad logística? Cómo se deben hacer acuerdos, ¿cierto? Tener unas políticas en unos acuerdos que yo le puedo proponer al otro, porque eso es una negociación, es una generación de acuerdos. Yo que también necesito que el otro me brinde para que yo pueda hacer mejor mi trabajo. Creo que son elementos que hay que tener muy claros. E insistir en que todo de nosotros empresarios habla, ¿cierto? Todo de nosotros habla. Y no por aquello de que tengamos que tener el saco y la corbata. No, para nada. Y yo creo que eso está, yo creo que muy revaluado en este momento. Pero sí hay asuntos de nosotros que son muy actitudinales, nuestra expresión. Y no en vano, Tatiana, cuando le dicen a uno sonríe, ¿cierto? Sonríe, alégrese. Nosotros somos responsables de lo que estamos entregando verbalmente, corporalmente y mentalmente. Cuando nosotros tenemos alguna expresión, nuestros gestos, generalmente es porque vienen de un pensamiento. Nosotros estamos pensando algo sobre alguien y en nuestro rostro se nota. Y no tenemos que ser en la etiqueta de bonitos o feos, no. De hecho, los hombres somos feos desde que nacemos. Aquí las únicas lindas son las mujeres. Y en el caso de nosotros, feitos, pues lo que podemos tener es una buena actitud, ¿cierto? Todo eso lo está leyendo la persona que está al frente. Y esa disposición, esa actitud, porque es una actitud de servicio, una actitud de entrega, una actitud de compartir, ¿cierto? También quitarnos, en algunos casos, no lo digo por quienes estemos aquí en esta reunión, lo digo porque lo he percibido en otras reuniones, y es la posición de dominio, ¿cierto? Y ahí yo quiero hacer como una recomendación muy respetuosa, y es que nosotros, cuando estamos hablando de negociaciones, de negocios, de empresas, es posible que nos centremos mucho en la calidad del producto y eso tiene que estar. De hecho, cuando estamos hablando de valor agregado,
Esos son valores ya esperados. El empresario o el comprador, lo mínimo que espera de nosotros y de nuestro negocio es que le entreguemos un producto con calidad, es lo mínimo que él espera. Por eso le llamamos un valor esperado, no un valor agregado. Y cuando estamos hablando de valores agregados, ¿cierto? Yo donde agrego valor, una de las cosas que he escuchado en muchos empresarios, ¿por qué se sostienen en el tiempo? Se sostienen por la relación con la persona y esa relación tiene que ver con la actitud que yo como vendedor tengo. Y ahí lo que iba a notar es que nosotros, si bien somos dueños de negocio, ¿cierto? Somos dueños de negocio, cuando hablamos de posición de dominio, en este caso la posición de dominio del comprador es total frente al recurso económico, ¿cierto? Ese comprador es el que toma la decisión, él tiene el dinero que nosotros queremos para nuestra compañía y eso le da una posición de dominio, le da poder frente a la decisión. Ahora, ¿cuál es nuestra posición de dominio? ¿Qué es lo que nosotros debemos dominar? Debemos dominarnos, ¿cierto? A nosotros. Dominar nuestro ego, cuando estamos hablando de la palabra humildad, que no es otra cosa sino eso, que es sentir que somos dueños de algo y finalmente, pues nosotros somos unos empresarios que queremos compartir lo que hacemos y ese comprador o ese cliente que está allá, lo que va es a contribuirnos a nosotros y nosotros le estamos ayudando a él también. Por eso decía ahorita que es un intercambio de dones, es desde qué zapato nos vamos a parar en esa reunión, bien sea de forma digital o bien sea de forma presencial. Y eso es absolutamente actitudinal. Por eso al principio decía que estas relaciones tienen tres elementos y es los elementos estratégicos, es la filosofía de la marca, ¿cierto? Es lo que contiene esa marca, que no son los productos, sino para qué son los productos, ¿cierto? ¿Por qué nacen en el mundo? ¿Yo qué quiero? La parte técnica, que es el producto, pero la parte emocional. En las relaciones, en este tipo de ferias, sin duda, las emociones nos conectan. Y las emociones que nos conectan, pues son las que nosotros emitimos, las que vamos a transmitir. Y yo creo que ese momento es un momento muy bonito. Ojalá todos tuviéramos siempre la oportunidad de tener a nuestra disposición personas que tienen necesidades, ¿cierto? Mire lo que está pasando, tienen unas necesidades y nosotros les podemos ayudar porque yo tengo el producto, yo le puedo ayudar con su necesidad. Lo que usted necesita, yo lo tengo. Eso es lo que está pasando en ese momento de la feria, ¿cierto? Tanto digital como presencial. Usted lo necesita y yo lo tengo. Y la pregunta que le hacen a uno es, si él lo necesita y yo lo tengo, ¿por qué no me compra? ¿Cierto? Si él lo necesita y yo tengo lo que necesita, ¿por qué no me compra? Y es porque hay variables que no solamente tienen que ver con el producto, no solamente tienen que ver con el precio, sino que definitivamente tienen que ver con cómo conecto yo como ser humano. Y esas relaciones comerciales deberían quedarse solamente en la primera parte que se llaman relaciones. Y ahí me gustaría ser como muy enfático de ese momento de verdad, ¿cierto? Durante la feria, la presencia, estoy hablando de esa presencia interna, ¿cierto? Esa presencia interna, cuál es mi actitud, cuáles son las emociones que yo voy a entregar en ese momento, cuál es la alegría con la que yo voy a presentar, cuál es la alegría con la que yo llego a esa cita que tanto he estado esperando, que me ilusiona tanto, que tanto me puede aportar, que tanto me puede contribuir. De hecho, Tatiana, quería anotar algo muy importante y es que una de las frustraciones grandes que puede tener uno en una participación de la feria es que termine la feria y yo concluya como vendedor, ¿cierto? Como empresario que no vendí nada. De Eso es muy común, señora. Andrés Peña, yo aprovecho para conectarte acá esta pregunta de una empresaria que nos dice que qué recomendaciones tienes eh, para, para que los empresarios lleven a un momento comercial como una feria o cuando van a visitar un cliente, de abordar un cliente. ¿Cuáles ¿De son las qué, recomendaciones? sí, como de que deben ir acompañados? Pues me imagino, yo supongo, ahora ha cambiado mucho y todo el tema virtual, ¿cierto? Entonces hablamos ahorita del QR, ¿cierto? O sea, como qué información tienen que tener ellos, claro, me imagino que listas de precios y cosas de esas. Entonces es como para que les hagas Bueno, lo una primero recomendación es de todos que los elementos que deben llevar. todo lo que presentamos en esta charla hace parte de esas recomendaciones, ¿cierto? Estamos diciendo cómo nosotros vamos a preparar
Todo nuestra comunicación digital es muy importante, cómo la alineamos a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Estamos diciendo que cuando yo participo de esta feria, todo esto que tenemos en esta charla hace parte de las recomendaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Y ese momento en particular, que son los elementos, ya vamos, si estamos en la presencialidad o lo podemos enviar digitalmente, estábamos diciendo que los recursos que yo tengo, ese documento o brochure, yo lo debo tener, eso es supremamente importante. Y cuando estamos hablando de las capacidades, tiene que ver con eso que estás diciendo, Tatiana, y es que yo debo tener mis listas claras de precios, de costos, de rentabilidad, ¿cierto? Y de márgenes de negociación. Esa es una foto que todos tenemos que tener a la mano para esa conversación, ¿cierto? Pero las recomendaciones que estamos haciendo para esas reuniones es todo lo que hemos estado diciendo en este espacio, ¿cierto? Tener muy claro nuestro discurso, cómo nos queremos presentar, cómo queremos saludar, qué queremos decir de la empresa, ¿cierto? De la marca. Eso hay que tenerlo supremamente claro. Estábamos hablando de nuestra presentación, cómo nos queremos ver. Estamos hablando de nuestra actitud, cuál es la actitud que nosotros queremos tener. Todo eso, todo lo que hemos dicho en este espacio, Tatiana, hace parte de ese cúmulo de recomendaciones. Yo me oriento mucho en dos ejercicios muy puntuales, que es desde la palabra, cuál es el discurso, y uno que es desde la actitud, porque esas emociones transmiten, ¿cierto? Yo transmito todo eso que siento para la persona quien me recibe, y eso da origen y es lo que permite el nacimiento de una relación, porque finalmente una negociación no solamente es cuánto vale y cuánto me descuenta, ¿cierto? Sino que es a partir de ese vínculo que yo puedo desarrollar. Y lo que iba a decir con eso es que no necesariamente, Tatiana, en ese momento nos compren, ¿cierto? No ese día, pero de ahí puede salir primero un cliente potencial, pero también alguien que nos recomiende. Es decir, quien nos escucha, además de ser un cliente potencial, se vuelve un vendedor potencial si el mensaje se lo entregué claro y de la forma correcta. Sería como mis recomendaciones. Y ojalá, digamos, que aprovechen mucho los espacios individuales, Tatiana, porque también sé que hay cosas muy concretas y muy particulares de cada negocio para observar, que se puedan animar a participar de la asesoría individual antes de la feria. Así es, Andrés. Eh, entonces, bueno, yo quiero pues recordarles entonces lo de la asesoría individual. Les decía al inicio que quienes no estén interesados en la asesoría individual, por favor me lo manifiesten aquí en el panel de preguntas para nosotros no programar la asesoría y poder ser más eficientes con el tiempo del programa. Les cuento que las memorias de este evento nosotros las colgamos en nuestra página web, que es www.csas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Allí encuentran las memorias de este evento y de todos los que vamos ejecutando diariamente en cámara. Las memorias en esta oportunidad incluyen la guía para la elaboración de esa presentación exitosa de su empresa, lo que hemos hablado en este momento con Andrés, para que les ayuden a cerrar, pues a cerrar una buena negociación. Y también esta capacitación queda grabada en nuestro canal de YouTube, Cámara de Comercio Aurrasur. Bueno, entonces, por favor, entonces espero pues que me escriban aquí en la plataforma. Agradecerles mucho a ustedes el tiempo dedicado pues para este tema tan importante en la empresa. Andrés, no, muchísimas gracias a ti y hasta una próxima oportunidad. Y recuerden pues, las invitaciones que les decimos a los próximos eventos. Tatiana, muchas gracias. A los empresarios, muchas gracias y todo el éxito en la feria y en los negocios. Ok, bueno, gracias. Hasta pronto.